Y este tema he luchado por predicarlo. Por predicarlo porque puedo saber que quizás probablemente algunos de ustedes tienen un concepto diferente del que vamos a establecer en esta noche. Y es sobre la famosa frase guerra espiritual. He luchado por preparar esta enseñanza porque no lo veía tan relevante, pero debido a la mala interpretación que se le ha dado al término, me es necesario hoy predicar sobre ese tema. Por cierto, no va a ser solamente hoy, sino que vamos a también hablar de ese mismo tema el próximo domingo por la tarde, si Dios nos da la vida, porque el domingo a la tarde tocaré un tema relacionado con el mismo, que tiene que ver con que si un cristiano creyente, nacido de nuevo, puede ser poseído por un demonio. Ese es el tema que voy a tocar el próximo domingo. Que si un cristiano creyente, nacido de nuevo, puede ser poseído por un demonio. Yo sé que algunos están diciendo no ya en su mente, pero hay otros que dicen sí. Y por eso es que estos temas se vuelven controversiales, porque unos están a favor y otros están en contra. Pero a mí no me va a interesar el concepto suyo, a favor o en contra, sino que vamos a irnos a la palabra de Dios y que la Biblia nos hable. Y nos vamos a tener y a seguir nada más lo que la Biblia dice. Y si a alguno no le gustó, lo siento, mi querido hermano, que a usted no le guste. Es probable que usted ya estaba sintonizando el programa por la televisión o por Facebook, pero cuando vio el tema que voy a explicar, dijo, no, ya sé que lo que el pastor... No, escúchelo, para que vea qué es lo que la Biblia dice sobre el tema. Así que, Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestros corazones. Sobre todo, Señor, te pido sabiduría de lo alto. Aquella, Señor, que no confunde. Aquella que trae claridad y trae respuesta. En el nombre poderoso de Jesús, instrúyenos en esta noche por tu palabra santa. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Donde San Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo importante para nosotros en ese versículo es cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla. Por favor, siéntense. Hay dos preguntas principales a responder con respecto a este tema de guerra espiritual. Escuchen bien y no se desorienten ni se desubiquen, por favor. Dije que hay dos preguntas principales. Digo principales porque pueden haber más preguntas, pero las dos preguntas principales a responder con respecto a este tema de guerra espiritual son las siguientes. La primera, ¿existe la guerra espiritual? Que si existe la guerra espiritual, y como estoy en mi introducción no voy a contestar sí o no, simplemente estoy planteando las dos preguntas. ¿Existe la guerra espiritual? Y si existe, segunda pregunta, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Me están oyendo? Primero, ¿existe la guerra espiritual? Algunos van a decir sí, otros van a decir no. Pero vamos a poner la premisa de que sí existe. Y si existe, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Porque aquí no es lo que dice el escritor tal. Yo sé que algunos de ustedes tienen libros que así se llaman, guerra espiritual, que tienen diferentes libros. De hecho, quiero decirles de antemano que cuando el Señor me rescata en 1981, por mis primeros años jamás escuché ese término. Nunca escuché en mis primeros años de pastor o de evangelista el término guerra espiritual. Jamás. No existía.
Y si existía, nosotros no lo sabíamos. Nadie hablaba de guerra espiritual. Nosotros hablábamos de ir a la iglesia a alabar a Dios, a adorar a Dios, a glorificar a Dios. No hablábamos de ir a hacer guerra espiritual. Íbamos a los campamentos a alabar a Dios, a adorar a Dios. Pero no íbamos con aquella mentalidad, vamos a ir al campamento a hacer guerra espiritual. Hacíamos vigilias y el objetivo era el mismo, alabar a Dios y adorar a Dios. Pero jamás hablábamos de que vamos a hacer una vigilia con el objetivo de hacer guerra espiritual. Inclusive esta cosa se ha llevado a exageraciones, que cuando algunos van a vigilias o algunos retiros llevan puesto cascos y se ponen uniforme militar y se ponen una malla y se ponen todo porque ¿y para dónde va? A hacer guerra espiritual. Porque lo han agarrado tan literalmente, tan así, que entonces ya no van a lo que la Biblia dice, que nos reunimos, que es para adorar a Dios y alabar a Dios, adorar a Dios y alabar a Dios, sino que se reúnen para hacer guerra espiritual. Entonces dije, ese término yo lo vine a escuchar hasta allá por el 87, 88, 89, empezó a aparecer el término ese. Y algunos empezaron a hacerlo, a hablar del término, y ahí fue donde empezó a aparecer también la palabra justamente liberación, liberar, que había que ministrar liberación, y aparecieron varios predicadores que su énfasis era que tenían ministerio de liberación. Pero antes de eso no existía el término ese de ministerio de liberación. Hablábamos de predicar la palabra, hablábamos de enseñar la palabra, pero no existía tal término, porque si usted se va a Efesios capítulo 4, dice que él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no dice que constituyó ministros de liberación. No lo dice la Biblia. Y por eso digo, vamos a acatar a lo que la Biblia dice. Pero la Biblia en ninguna parte, ni cuando Pablo habla de los dones ministeriales, en el libro de Romanos, en ninguna parte habla de un ministerio de liberación. Entonces ese ministerio de liberación aparece a la par del concepto novedoso que se empezó a hablar de guerra espiritual. Ahora bien, fíjense bien, porque digo, hoy vamos a hablar directamente lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Y sería bueno que todos ustedes lo escuchen para que luego ustedes puedan orientar, si es que alguien se deja orientar, porque solamente se orienta el que se quiere dejar orientar. Pero el que no se quiere dejar orientar, ese va a permanecer en las tinieblas de su interpretación. No digo tinieblas, sino en su interpretación errónea de las Escrituras. Entonces, vuelvo a las preguntas. ¿Existe la guerra espiritual? Y si existe, ¿qué dice la Biblia realmente al respecto? Como siempre, hay dos errores básicos cuando se habla de algún tema controversial. Siempre hay dos errores básicos cuando se habla de un tema controversial. Un tema controversial es aquel donde la iglesia está dividida. Y quiero que ustedes entiendan que el único que divide es el enemigo de nuestras almas. Dios no divide. Dios dice que sean uno. Dios dice que sean uno. Pero Dios no divide. Dios no separa. Así que si alguien dice, Dios me dijo que me separara, Dios me dijo que me dividiera, eso no es bíblico. Porque Dios no es un Dios de división ni de separación. Dios es un Dios de unión. De unión. Entonces, pero cuando hablamos de un tema controversial, es aquel donde unos dicen sí y otros dicen no. Y ya desde ahí está la cola del diablo metida. Y ahí ya está el enemigo trabajando, actuando para dañar a la iglesia del Señor. Ese es un tema controversial, donde unos le dicen sí, donde unos lo aceptan y otros lo rechazan. Unos lo aceptan y otros lo rechazan. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, en un tema, cuando uno le da demasiado énfasis a algo, o lo subestima al punto de no darle nada de importancia. Entonces, eso es erróneo. Eso es un error
darle demasiado énfasis a algo o subestimar algo, subestimarlo. No encontrar lo que llamaríamos el aspecto básico de lo que la Biblia enseña, porque para nosotros, dije y lo repito una vez más, la Biblia es nuestra única regla de interpretación, de fe y conducta, la palabra del Señor. Bueno, ¿cuál es el punto? Por ejemplo, algunos dije que le dan un énfasis. Por ejemplo, esta gente que ha malinterpretado el término guerra espiritual, que como lo voy a establecer más adelante, no aparece en la Biblia, pero el hecho que no aparezca no quiere decir que no puede haber cierto tipo de guerra espiritual. ¿Me están oyendo? El hecho que el término no aparezca tal como es guerra espiritual no quiere decir que no haya cierta guerra espiritual. No. Negarlo sería negar la palabra del Señor. El problema no es el término, sino cómo se interpreta el término. Porque la Biblia habla de lucha. San Pablo habla de una batalla. Y si hay lucha y si hay una batalla es porque hay pelea. Entonces, es decir, no vamos a negar que existe. El asunto es cómo lo interpretamos. Porque cuando la gente se va a un extremo de este término guerra espiritual, donde quiera anda viendo el diablo. Donde quiera ve al diablo. Así que se pega un martillazo, ¡uy, diablo! Te reprendo, demonio. Choca, ¡uy, el diablo me hizo chocar! Se le explota una llanta, te reprendo, diablo. Cualquier cosa que les pasa es el diablo. El diablo, todo es el diablo. Les duele la cabeza, te reprendo, demonio de dolor de cabeza. Te reprendo esto. En todo ven al diablo. Hasta en el esposo ven al diablo y en la mujer ven al diablo. Aleluya. Entonces, es decir, hay veces que hay cosas que son exageradas. Que por ejemplo, vaya, habemos, perdone que voy a salir un momento. No, mejor no me salgo, voy a continuar en esto. Hoy no me voy a salir. Entonces, en todo ven al diablo. Y ahí ya estamos mal. Cuando estamos achacándole al diablo todo lo que le sucede. Se le olvidó echarle sal a los frijoles. Diablo, te metiste si no me dejaste ponerle sal a los frijoles. Te dormiste, no te levantaste temprano para ir al trabajo. Le echas la culpa al diablo, que el diablo no te hizo que te despertara. Te dejó el avión, el otro avión, y le echas la culpa al diablo. Todo le echas la culpa al diablo. Y ahí es donde empezamos mal. Entonces, ¿qué es lo que andamos siempre? Tratando de expulsar demonios. Todo el tiempo andamos que a todo el que vea al hermano no te sonríe. Permite, hermano, tengo que orar por usted para que el diablo se le vaya. Es que usted anda enojado, el diablo se le ha metido. Entonces, esa es una situación totalmente equivocada. Por el otro lado, existen los que ignoran la realidad de lo que la Biblia enseña, que estamos en una lucha continua. Personalmente, usted personalmente tiene una lucha diaria, porque la Biblia habla de que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo son nuestros 3 enemigos. Ahora, cuando llegamos a los pies del Señor, oiga bien, antes de venir a Cristo, quien reinaba en nosotros era el príncipe de las tinieblas. El príncipe reinaba en el corazón de la persona. Pero cuando Cristo llega, y el mismo Señor Jesucristo dice que Él es el único que puede atar al hombre fuerte. Él es el único que puede atar al hombre fuerte. Nadie lo puede sacar. Por eso, por ejemplo, un alcohólico que quiere dejar de tomar en base a un programa, nunca lo va a dejar, porque detrás de eso puede haber un espíritu de alcoholismo que está ahí. El diablo usa ese deseo y se apodera del corazón de esa persona, y no lo va a dejar hasta que llegue alguien que es más grande que él y que lo puede atar, y ese grande se llama Jesucristo. Entonces ahí la persona va a ser libre. Oiga bien lo que voy a decir hoy. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando llegamos al Señor,
esa verdad vence a aquel que nadie lo ha podido vencer. Lo vence, lo saca, porque no puede haber en el corazón reinando dos personas. Nadie puede servir a dos señores. Así que no puede estar en el corazón la mitad para el Señor y la otra mitad para el diablo. O está el Señor o está el enemigo de nuestras almas, pero no pueden estar los dos. Entonces Cristo es millones de veces, billones de veces más fuerte que Satanás y todos sus demonios juntos. De tal manera que cuando Él llega, el corazón del hombre es limpio de toda potestad de las tinieblas. El corazón del hombre es limpio. Y Él se entroniza, se sienta en el corazón del hombre. Entonces el hombre queda libre. Pero de lo que no queda el hombre libre es de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque aunque el hombre nace de nuevo, la concupiscencia vieja, es decir, la naturaleza antigua, todavía está en el corazón del hombre. Y por eso hablamos de santificación inicial y santificación progresiva. Santificación inicial es porque en el momento que la persona recibe a Cristo, es salva. Si la persona recibe a Cristo y en ese momento se muere, aunque no haya diezmado y aunque no haya ofrendado y aunque no haya ganado un alma y aunque no haya hecho absolutamente nada, esa persona va para el cielo. De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor al ladrón allá en la cruz. Eso se llama santificación inicial. Pero después de eso entramos a lo que se llama santificación progresiva, y es donde el Señor está operando a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo, está santificando a la persona. Entonces, a mayor consagración, el creyente se vuelve más fuerte. ¿Y cómo el creyente se va a consagrar? Orando y leyendo la palabra del Señor y congregándose, porque ahí es donde somos santificados por la palabra, al orar, al leer la palabra y al congregarnos. Esas son las maneras, los elementos que Dios usa, los medios más bien que Dios usa para santificarnos. Pero mientras tanto, mientras no termine nuestra carrera aquí en la tierra, va a haber una batalla, una lucha contra nuestros deseos de la carne. Y la otra lucha que vamos a tener es con la atracción del mundo. El mundo nos atrae, y si usted dice no me atrae, usted está mintiendo, porque el mundo nos atrae a todos, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y como se quieran llamar, a todos el mundo los atrae. Y esa es la lucha que nosotros tenemos, de no dejarnos vencer ni por los deseos de la carne ni por la atracción del mundo. Pero ya el enemigo de nuestras almas fue vencido. El Señor lo sacó, porque si no lo hubiera sacado, entonces usted no es creyente. ¿Me están oyendo? Pero este tema dije que lo voy a abordar el próximo domingo. Entonces, la clave para el éxito de nuestra vida espiritual es encontrar el balance bíblico acerca de esta enseñanza. El balance bíblico. En todo se necesita un balance, es decir, mantenerse en el centro y quitar los polos, ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenerse en el centro, que es lo bíblico. Por ejemplo, algunas veces cuando vamos al ministerio del Señor, vamos a ver que Jesús expulsó demonios y el Señor lo sabía. Por ejemplo, cuando fue a la región de Gadara y el Señor atraviesa el mar de Galilea conscientemente, porque su objetivo era llegar donde estaba aquel hombre endemoniado que vivía en los sepulcros. Y llegó el Señor. Ustedes saben que el Señor llegó, nadie se acercaba allí porque el hombre estaba endemoniado. Lo amarraban, rompía las cadenas, nadie se atrevía, pero el Señor llega con la autoridad que tenía. Y desde que los demonios lo vieron, empiezan a confesar quién era Jesús. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Y empezaron a rogarle al Señor, No era el Señor rogándole que salieran, ellos rogándole que no los enviara al lugar del destino de ellos, sino que los dejara meterse en unos cerdos que estaban por ahí. Y aún hasta ahí el Señor les permitió que se metieran en los cerdos, y los cerdos se desbarrancaron y se ahogaron. Entonces, pero observen ustedes que el Señor ahí sacó
los demonios. Y no fue solamente esa vez, en varias otras ocasiones el Señor habló de un espíritu que tenía esclavizada a aquella mujer, habló de espíritus malignos, pero no fue todas las veces. En otras veces el Señor nunca mencionó te expulso demonio o te saco demonio, sino que simplemente el Señor decía, sé sano, sé sano, sé sano. Simplemente porque la enfermedad no era producto de una presencia demoníaca, sino que era producto de algo físico, de algo físico. Entonces el Señor tenía discernimiento, diga conmigo discernimiento, para saber cuando el problema que había en una persona era provocado, causado por un espíritu demoníaco de las tinieblas, o cuando era algo de carácter físico, de carácter físico. Ahora, nosotros siempre estamos clasificando las enfermedades en enfermedades físicas, enfermedades mentales, y que las enfermedades mentales hay que saberlas distinguir. En algunas hay espíritu de las tinieblas influyendo, y en otras simplemente son situaciones mentales de la persona, situaciones mentales de la persona. Entonces, cuando yo voy equivocadamente a ministrar, por ejemplo, a alguien que está enfermo porque se comió una comida arruinada y le dio un tremendo dolor y empieza a tener fiebre, etcétera, y yo voy a reprender demonios, yo estoy actuando mal, porque no no tengo discernimiento de espíritu para saber que lo que tiene esa persona es un empacho o cualquier otro tipo de enfermedad física. Entonces el Señor sabía. Entonces esta gente que practica esto de guerra espiritual, ellos a todo le ven diablo, 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 y ellos siempre andan con una gran botella ¿cómo se llama? De aceite, porque ellos andan preparados para la lucha, para la batalla, porque en todo llegan y ven el diablo, en todo ven al diablo, y eso es donde estamos equivocados. Entonces, eso es lo primero que yo quiero aclarar, que usted, de acuerdo a la Biblia, debe tener discernimiento para saber. Por ejemplo, una pareja que se está divorciando y usted dice, no, hermano, vamos a reprender al diablo porque ustedes se están divorciando. No, si el problema es que no has querido cambiar tu carácter. Tu problema es que no te gusta trabajar, así que no traes dinero a la casa. Entonces la mujer te está dejando por haragán. Y no tiene nada que ver el diablo en eso. Trabaja y el diablo se va. ¿Lo están entendiendo? O sea, solamente lo pongo como un ejemplo. Y ahora, sobre esta gente que el Señor expulsa demonios en los evangelios, pregunta, ¿eran creyentes? No, venían por primera vez al Señor, Entonces, así que el Señor sabía que venían bajo la influencia de espíritus malignos, y por eso el Señor los sacaba. Pero como les dije, este tema lo vamos a abarcar el próximo domingo, porque es un tema bastante pesado y duro. Como por ejemplo, solamente les pongo un ejemplo, que cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Están aquí? O sea, yo les voy a predicar toda la Biblia, no voy a esconder versículos, para que no digan después, uy, pero esto no lo mencionó el pastor. O cuando dice Pablo que venía un espíritu que lo abofeteaba. Vamos a sacar esos versículos para ponerlos en el real contexto, para poder sacar la verdad que la Biblia enseña. O sea, ¿por qué el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? O sea, se le había metido a Pedro el diablo. Aleluya. No se lo pierda el próximo domingo por la tarde, para saber la verdad, qué fue lo que pasó con Pedro. Ahí vamos a llegar a una conclusión lindísima. Bueno, entonces dije que estas personas no eran convertidas. Difícilmente a una persona convertida y que cuida lo que vamos a decir más adelante, difícilmente el diablo va a poder entrar a él. Difícilmente. No estoy negando que pueden haber ciertos casos, desde ya lo establezco, que puede suceder, porque tengo que predicarles la Biblia completa. Pero en un creyente que guarda lo que voy a decir, difícilmente el enemigo puede volver a entrar a su vida. Bueno, segunda de Timoteo 4:7 son versículos
con el que comenzamos, cuando San Pablo establece que hay una lucha. San Pablo establece que hay una lucha. Y dice Pablo: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Entonces Pablo acepta que hubo en él una batalla. Pero en ninguna parte se habla de Pablo que anduvieran ahí ministrándole liberación a Pablo. No. Pablo lo que reconoce es que tenía una lucha diaria. Y yo reconozco que tengo una lucha diaria. Y usted debe reconocer que tiene una lucha diaria. Usted debe reconocer que está batallando todo el tiempo. Una lucha diaria. Usted. Y que esa lucha y esa batalla nadie la va a pelear por usted. Nadie la va a ganar por usted. Esa es una lucha que tenemos que hacerla solos. En el poder de Dios, con el poder de Dios, y ganar la batalla solos. Por supuesto, Pablo algunas veces dijo: oren por mí. No se olviden de orar por mí. Porque ahí sí caeríamos que la verdadera guerra espiritual, si es que es como es estar intercediendo los unos por los otros. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que a medianoche algunas veces de repente se nos viene el nombre de una persona. Y cuando el Señor hace eso, es que aquella persona está pasando por alguna crisis, alguna prueba, alguna tentación terrible. Y el Señor me está llamando a orar, a interceder, a clamar, a pedir por esa persona. Por ejemplo, las madres. Las madres que tienen ese contacto directo con los hijos que han dado a luz. Ustedes saben que siempre que le está pasando algo a su hijo, ustedes tienen le llaman corazonada, pero no es corazonada, sino que el Señor les ha dado esa naturaleza para poder sentir cuando un hijo de ustedes, una hija de ustedes está pasando por un peligro. Y el Señor les hace sentir eso para que oren, para que intercedan por su hijo, por su hija. Porque solamente el Señor, que lo sabe todo, sabe por lo que está atravesando o pasando. Así que no vamos a negar, existe una lucha diaria. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Y si quieren llamarle guerra, llámenle. Pero eso es lo que realmente la Biblia habla, la lucha diaria que tenemos. ¿Lucha diaria con qué? Con tentaciones, pruebas que llegan a nuestras vidas. De hecho, tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que ser probados como el oro. Y como dice Pablo, es necesario que en medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El hombre corto de días, nacido de mujer, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Tenemos una lucha diaria. Y esa lucha diaria es necesaria por la razón de que esa lucha me hace depender de Dios. Me hace vivir apegado a Dios. Me hace vivir confiando en Dios, sabiendo que no puedo seguir adelante, estar firme, si no es con la ayuda del Señor. Pero eso no tiene nada que ver con la interpretación que se le ha dado de que tenemos que hacer guerra. Y van a ver ustedes lo que voy a enseñarles hoy, bíblicamente hablando. Por ejemplo, Pablo, vaya buscando en Romanos capítulo 6, hermano Henry. Pablo enseña a los cristianos a librar batalla contra el pecado. A librar batalla contra el pecado. Todos tenemos esa batalla en nosotros mismos. Nosotros tenemos una batalla dentro de nosotros mismos. ¿Y cuál es la batalla? Pecar o no pecar. Y para nosotros, aunque ustedes no le digan amén, el pecado es atractivo. El pecado es llamativo. Es llamativo, el pecado es atractivo, el pecado es llamativo. Entonces, eso es tremendo, porque cuando me pone el versículo, hermano, porque cuando el cristiano, aún a pesar de lo atractivo, lo llamativo que es el pecado, y el cristiano puede decirle no al pecado, es decir, está Romanos capítulo 6. Entonces, el cristiano logra una tremenda victoria. Entonces, ninguno de ustedes, por muy espiritual que se crea o se sienta, va a negar que tiene ese tipo de lucha. ¿Me están oyendo, queridos hermanos?
Todos tienen ese tipo de lucha. ¿Me puede poner? No, todo el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerden ustedes que en el capítulo 5 San Pablo habló y dijo: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces viene San Pablo ahora para que ustedes no agarren la Biblia torcidamente y digan: bueno, voy a pecar para que sobreabunde la gracia. Le voy a echar más agua a la leche para que abunde más. ¿Me están oyendo? Le voy a echar más agua a la leche para que sobreabunde más. Entonces viene Pablo y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Siga así de corridita, yo voy leyendo rápido para que avancemos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así, también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ahí termina, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es profundo. Y fuimos libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga bien cómo Pablo repite este término, libertado. Ya fuimos libertados. No necesitamos que nadie nos ande ahí ministrando liberación, porque ya fuimos libertados por el Señor. Aleluya. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí ya pasamos al otro versículo.
Eso es interesante. Y luego pasamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Cuando viene San Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí habla una verdad. Allá San Pablo hablaba de nuestra concupiscencia. Hoy está hablando del enemigo de nuestras almas, que dice que siempre nos tiene que acechando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sabemos que ahí es donde más el diablo nos ataca. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Bueno, este pasaje nos enseña por lo menos tres cosas. Número uno, solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. Eso es lo primero que nos enseña. Solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. No hay nada en nosotros mismos que nos haga capaces de salir vencedores, sino solo en el poder del Señor. Alaben al Señor. Número dos, es la armadura de Dios la que nos protege. Es la armadura de Dios la que nos protege. No es el aceite el que te protege. Porque algunos ponen aceite en sus casas, en las puertas de sus casas, en las ventanas de su casa, pensando que el aceite los va a proteger. Yo no sé a quién le estoy hablando. Pero eso no te va a proteger. Lo que nos protege es el Señor. Aleluya. Tercero, nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad del mundo. En otras palabras, usted no tiene lucha contra su mujer, su esposo, sus hijos, el vecino. No, la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Ahora vamos a interpretar esto, porque solamente se los digo así, quedan en la luna. Pero Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18, que nos da una descripción de la armadura espiritual que el Señor nos ofrece. Por supuesto, San Pablo toma la imagen o el ejemplo o la ilustración del soldado que lo custodiaba allá en Roma. San Pablo veía al soldado romano que estaba allí y lo veía con el yelmo en la cabeza, y lo veía con el escudo que tenía en la mano, y lo veía con la espada que estaba colgando de su cinto, y lo veía con la coraza que lo protegía, la coraza de la malla pues que lo protegía, y veía los zapatos que andaba, que eran zapatos hechos, fabricados directamente para que el soldado pudiera correr, librarse del enemigo, lo que sea. Entonces San Pablo usaba esa ilustración del soldado romano para ilustrarnos una verdad espiritual. Por eso dijo, cuando ahora de repente se ven hermanos que se visten así como que van allí, ¿verdad? Como que van a una guerra real. Dios mío, a estos no les ha amanecido, estos andan en otra onda, andan en otras cosas, y que hemos venido a guerrear, que hemos venido a pelear. Yo no he venido a guerrear ni he venido a pelear, yo he venido a alabar y a adorar el nombre del Señor en esta noche. ¿Cuántos han venido a adorar y a alabar el nombre del Señor? Entonces, nos da una descripción de la armadura, y por eso primeramente habla el cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la
verdad. Para que ustedes vayan dándose una idea. El cinturón que iba acá, el cinturón iba acá, el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Y más adelante, ahorita voy a explicar eso, ahorita solamente lo digo, el cinturón de la verdad. Luego la coraza de justicia, la coraza de justicia, la coraza de justicia. Tercero, el evangelio de la paz. Cuarto, el escudo de la fe. Quinto, el yelmo de la salvación. Sexto, la espada del Espíritu. Séptimo, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Ahora bien, ¿qué es lo que representan? ¿Qué es lo que representan estas piezas? ¿Qué es lo que representan? Ahorita les explico. Primero, cuando hablamos del estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, debemos conocer la verdad. Creerla y proclamarla. Creerla y proclamarla. Y la verdad es la palabra viva que es Cristo. Cristo es la palabra viva. ¿Me están oyendo? Cristo es la palabra viviente. Y esta es la palabra escrita. Esta es la palabra escrita. Entonces, Cristo es la verdad y su palabra es verdad. Entonces, cuando yo creo la verdad, conozco la verdad, yo voy a estar protegido. Y aparezca lo que aparezca, el Señor me va a proteger de malas interpretaciones. Me va a proteger, aunque aquí se pare cualquier predicador e inmediatamente usted va a darse cuenta cuando está predicando lo que es la palabra y lo que no es la palabra. Y aunque el predicador le digan amén, usted sabe que no debe decir amén. Y aunque el predicador le diga gloria a Dios, usted sabe que el predicador anda mal, que no está en la línea, porque usted ha llegado a conocer la verdad, conoce la verdad, defiende la verdad y proclama la verdad. ¿Entendió? Entonces eso nos ayuda a nosotros conocer la verdad, creo la verdad y proclamar la verdad. Me hace estar firme porque no estoy titubeando. Por ejemplo, cuando yo conozco la verdad acerca del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo conozco la verdad acerca de si debo guardar el día sábado o no, yo conozco la verdad. Cuando conozco la verdad, si debo guardar la ley o no debo guardar la ley. Cuando conozco la verdad, nadie puede venirme a dar fábulas de Esopo. Nadie puede venir a hablar de fábulas o de sutilezas filosóficas, porque yo conozco la verdad. Usted conoce la verdad y esa verdad lo hizo libre. ¿Sabe cómo es esto? Como ahora cuando han querido confundirnos que el nombre Jesús ha sido mal escrito, que fueron los romanos, los romanos los que inventaron, los griegos, los romanos los que inventaron el nombre Jesús, pero que el nombre de Jesús es otro, porque el nombre Jesús, dicen ellos que significa caballo. Que el Señor reprenda al diablo ahí, sí, porque usted sabe que quien le perdonó sus pecados es Jesucristo. Quien ha escrito su nombre en el libro de la vida es Jesucristo. Usted va para el cielo en Jesucristo. Entonces usted conoce la verdad, así que hablen los judaizantes o los hebraicos, que hablen lo que quieran, usted está bien arraigado en la verdad. ¿Entendió? Número 2, debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. A eso se le llama tener la coraza de justicia. La coraza de justicia es estar, ¿qué diríamos? Descansar en el hecho de que somos declarados justos. Usted ha sido declarado justo, y no justo por lo que usted hace, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio que él hizo. Y usted ahí descansa. Así que de repente el enemigo viene y le dice, y le dice, y creyente, y canta en la iglesia, y predica, y hasta algunas veces familiares suyos cercanos le dicen, qué hipócrita eres,
Hoy levantando las manos en la iglesia, ingrato, como que no conozco, cómo andas, qué haces. Y usted descansa en la verdad de que Cristo lo hizo justo por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Así que usted, después de que lo insultan y le dice todo, le dice: tenés de qué comer, me puede dar de comer. Porque usted descansa, usted no se pone a pelear, que se pone a defender. Es que soy cristiano, pero soy humano y que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, o algunos cristianos que todavía dicen: no hagas que salga el viejo hombre de mí, porque tú no conoces al viejo hombre. No, usted por aquí le entra y por aquí le sale. Le dicen que está feo, dice: ya lo sé, dame de comer. Le dicen que eres tal, sí, ya los, o sea, usted descansa en la verdad de que Cristo lo ha declarado justo por el sacrificio en la cruz del Calvario. Tercero, debemos proclamar el evangelio sin importar cuánta resistencia recibimos. Es decir, eso es bien importante para nuestro crecimiento espiritual, porque uno habla de lo que conoce, uno habla de lo que ha experimentado. Usted ha experimentado el evangelio y usted sabe lo que el evangelio ha traído a su vida y sabe lo que el evangelio ha hecho en su hogar, en su familia, en sus amigos. Usted lo sabe. Entonces, cuando yo proclamo el evangelio, prácticamente estoy afirmándome más en el evangelio. Hay una diferencia en el que habla y el que no habla del evangelio. Hay una diferencia en el que lo proclama y no lo proclama. Por ejemplo, para mí es una satisfacción proclamar el evangelio. Para mí es una satisfacción ver almas venir a los pies de Jesucristo. Esto satisface, eso te hace estar motivado, eso te hace querer volverlo a hacer porque te gustó. ¿No es cierto que algo que nos gusta queremos volverlo a hacer? Por eso a muchos se vuelven adictos a ir a pescar. Porque fuiste a pescar y sentiste la emoción de que cuando tiras la vara, y ahí viene, se me fue, estaba grande. Porque da la casualidad que solo los grandes se nos van. Y cuando venimos a sacar uno, así de chiquitos. Pero los grandes siempre se nos van. ¿Por qué? Porque no sabemos pescar. No sabemos que no tenemos que alarlo así de un solo para acá, sino que tiene que venirse solito hasta la orilla y ahí lo pescamos. Entonces, es decir, las cosas que nos han gustado queremos volverlas a hacer. Metes un gol, quieres volver a meter otro gol, etcétera, etcétera. Pero cuando tú experimentes lo que es ganar un alma, vas a querer seguir ganando almas para el Señor. Número 4, no debemos vacilar en nuestra fe. Confiando en las promesas de Dios, no importa cuán fuertemente somos atacados. Por eso se habla de tener el escudo de la fe. El mensaje del pastor Sergio el domingo, de lo que hablé un poco por la tarde, donde se libran nuestras grandes batallas, es en tener fe o no tener fe. Y cuando usted se vuelve un pigmeo en la fe, usted va a tener grandes victorias. ¿No lo entendieron, verdad? No, algunos hablan de gigante en la fe. No, ninguno de nosotros llega a gigante en la fe. Si el Señor habló de llegar a tener por lo menos fe, como un granito de mostaza. Así que voy a hablar ser un pigmeo en la fe. Ya si usted es un pigmeo, wow, es algo fuera de serie. Chiquito pero con fe. Chaparro pero con fe. Mano Henry está muy alegre arriba. Entonces, tener fe. Y ya lo he dicho y lo repito en esta noche. La vida se vive con fe o sin fe. Con fe o sin fe. Y al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero es más, yo puedo decirlo hoy en esta noche, que la gente que está sobreviviendo a esta enfermedad mortal es la gente que tiene un poquito de fe. Porque cuando usted se enferma de eso, la única manera de sobrevivir no va a ser con la medicina que le dan en el hospital
o con la máquina de oxígeno. Por eso de una vez le digo, si usted se llegara a enfermar, simplemente dígale: Señor, dame un poco de fe. Y el que no tiene fe, que se la pida al Señor, y el Señor tiene tanques llenos de fe. Así que no debemos vacilar en nuestra fe, confiando en las promesas de Dios, que quien ha hablado es Dios. Así que cuando el enemigo nos ataca con la incredulidad, nosotros venimos y nos defendemos con el escudo de la fe. Así que viene el enemigo y te dice: esto va a venir, y tú dices: en el nombre del Señor no va a ser así. Pero no es otros peleando por ti. Eso es lo que estoy tratando de enseñarles hoy. No es otros en la vigilia, no son otros en el retiro o otros en el campamento librando tu batalla. La batalla la tienes que librar tú. Eso es lo que hoy quiero que quede claro en nuestra mente. Que tú dices: voy a ir a un campamento, voy a ir a un retiro para que los hermanos me ministren liberación o que hagan guerra espiritual. No, la guerra es tuya. Y cada quien tiene su guerra. Aquí, aunque tú no lo crean, yo tengo mi guerra. Yo tengo mi lucha, yo tengo mi batalla. Y todavía tengo tiempo para ayudarles en las de ustedes. Porque en el caso mío no solamente tengo que librar mis batallas, sino que de repente a medianoche: hermano, pray for me. Así como el hermano que hace poco se me olvidó, que me pidió oración, que su padre va saliendo de quimioterapia. Y no sé ni el nombre, porque no sé ni el nombre de él. Pero entonces tengo que estar librando las batallas. Tengo que librar la batalla para que el hermano Danilo encuentre esposa. Porque yo me angustio cuando no lo veo a él que tiene, o de veras yo me angustio. Y luego ustedes solteras buscando novios por otro lado, cuando aquí tenemos candidatos, ¿verdad, hermano Danilo? Aleluya. Ya consiguió. Ya estuvo. Entonces, yo libro batallas. Cuando ustedes vienen, que sus hijos que tienen problemas, tengo los mías, mis batallas con mis hijos. Tengo batallas con mis hijos. Tengo una que es creyente, otro que es semi-creyente, y la otra nada de creyente. Y son mis luchas como padre, pastor y padre. Además de las luchas que tengo con ustedes y de algunos que no quieren entender lo que la Biblia enseña. ¿Me está entendiendo? Entonces es una batalla terrible. La mía es terrible, pero por algo el Señor me hizo general. Sigamos leyendo. Ahora, nuestra máxima defensa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación. Esa es nuestra, por eso habla del yelmo de la salvación. Era el casco que se ponía el soldado arriba. ¿Para qué? Si le lanzaban una lanza de lejos, no le iba, no, la lanza no se metía en la cabeza. No permita que el enemigo se meta en su cabeza. Que le meta, no que se va a meter el enemigo, que le meta ideas en su cabeza, sino que usted tiene la seguridad de que usted es hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, que va para el cielo. Aleluya. Si no fuera por eso, ¿quiere que le diga algo? Yo no fuera pastor. No. O sea, honestamente, a mí me gustaría estar sentado en una silla de esas escuchando a un predicador. A mí me gustaría eso. Y no quebrarme la cabeza con julanos, menganos y sutanos. Sería preferible una vida tranquila, etcétera, etcétera. Pero lo que me hace estar acá es mi seguridad de la salvación que Dios me ha prometido en su santa palabra. Entonces, luego, además de eso, aleluya, porque la salvación es una garantía que ninguna fuerza espiritual te puede quitar. Nadie te puede quitar tu salvación. Te puede quitar el gozo, y el enemigo ahí donde trabaja para hacerte caer,
para que pierdas el gozo de la salvación. Aleluya. Pero la salvación no te la puede quitar. Luego, habla que nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios. Esta es nuestra arma ofensiva, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso se habla de qué dijimos atrás. A ver, el escudo de la fe, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. El arma ofensiva que tenemos. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a dar la diferencia entre nuestras opiniones y nuestros sentimientos. La palabra de Dios es contraria a nuestras opiniones o a lo que dicen los escritores de los libritos de guerra espiritual o de liberación. No, la palabra de Dios dice, es palabra. Esa es la palabra del Señor. Y luego, habla también que debemos orar en el poder y la voluntad del Espíritu Santo. Pedirle al Señor su voluntad, no mi voluntad. Como dijo mi Señor, el hacer tu voluntad me ha ¿qué? Agradado. Ahora bien, ya casi terminamos la primera parte de este tema. La Biblia habla de la realidad de las luchas y tentaciones. Esa es nuestra guerra. ¿Ustedes tuvieron luchas hoy? ¿Tuvieron o no tuvieron? ¿Tuvieron tentaciones hoy? ¿Y a dónde llega la tentación? Al corazón. ¿A dónde le llega la tentación, hermano Fernández? Cuando la tentación le llega. ¿Ah? A la cabeza. A la cabeza. Ahí llega la tentación. Y es una lucha. Porque cuando llega a esa lucha, usted dice sí o no. Agarra una flor y dice sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Porque ahí está la tentación, está la lucha. Bienaventurados aquellos que el Señor les dio la victoria hoy sobre las tentaciones y las luchas. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo para resistir la tentación. Porque en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, ahí observe cómo Jesús manejó la tentación. Cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás. Porque fueron ataques directos de Satanás cuando él fue tentado en el desierto. Por favor, aquí estoy terminando en esta noche la primera parte. El enemigo lo va a tentar cuando usted esté ¿dónde? En el desierto. La palabra desierto tiene la connotación de estar pasando por aridez, sequedad, donde hay algo que hace falta. Y allí el enemigo va a llegar para tentarlo. Por ejemplo, alguien tiene dinero, ve un anillo de oro, va usted a limpiar una casa, querida hermana, y ve un gran anillo de oro ahí mal tirado, mal puesto. Usted no siente ni la tentación de quedarse con ese anillo, porque usted está abundando en dinero. ¿Entendió? Usted anda bien comido. ¿Entendió? Por ejemplo, yo viajaba en El Salvador, de San Salvador a La Unión, 5 horas en mi jeep. De la capital a un pueblo que se llama Cojutepeque, hay como unos 40 minutos. Y todos los autobuses ahí paran porque ahí andan los de los chorizos. Chorizos le damos o ya le dieron. Ahí andan vendiendo de todo, chorizos, quesadilla y mangos rallados y todo. ¿Qué pasaba? Que cuando yo comía bien en San Salvador, antes de salir para La Unión, que me iba a un buen restaurante, yo no tenía deseo de parar para nada en todo el camino porque iba bien lleno. Así que no me iba a comer las pupusas mal hechas con moscas que vendían en Cojutepeque, ni mucho menos la carne de caballo que venden allá y de perro que venden en San Vicente. No,
Porque aunque no crean, es cierto. Ahí en San Vicente, porque esta vez andábamos con mi hijo y me dijo, papi, para aquí. Me dijo, quiero comer carne de perro. Y llega la señora con la carne y dijo, la carne. Y son unos grandes pedazones de carne que le ponen 2 tortillas. Y le dijo mi hijo, yo quiero, pero quiero de la otra. ¿De cuál otra, don? Le dijo. De perro. Le dijo, no, le dijo, aquí no vendemos carne de perro. ¿Qué le pasa? Le dice la señora. Bueno, entonces no quiero. De veras de esa quiere, le dijo. De veras de esa quiere. Le dice mi hijo, sí, de esa quiero. Y le hace. Y llama a otra señora. Vaya, ella tiene. Suerte tiene usted, le dijo, suertudo, porque ella anda de esa, le dijo. Entonces vino mi hijo y él quería comer porque se acordaba que cuando viajaba conmigo por ahí, siempre yo paraba a comprar carne, pero yo no sabía que era de perro. Así que yo la compraba, me la apiaba y yo no sabía. Bueno, entonces cuando uno va bien comido, no para en esos lugares. Pero cuando hay hambre, uno se detiene en esos lugares. Entonces el enemigo te va a tentar cuando estés pasando. Llegó al Señor cuando el Señor estaba ¿dónde? En el desierto. Leamos lo que dice Mateo 4. Y van a ver ustedes que cada tentación, como el Señor la combatió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué lo llevó el Espíritu? ¿Para qué lo llevó el Espíritu? No fue Satanás el que lo llevó. Fue el Espíritu el que lo llevó. Porque usted no puede saber que vence algo hasta que no lo ha tenido enfrente. Por ejemplo, una hermana decía, yo soy fiel, yo nunca le he fallado a mi marido. Si nunca nadie te ha dicho nada. El hermanito que dice, yo soy fiel, yo nunca le he fallado. Sí, ingrato, si a puras penas esa mujer te dijo que sí. Pero cuando eres, vamos a hablar claramente, atractivo, atractiva, y que medio mundo te suelta, perros, caballos, tigres y leones, y aún así te mantienes firme en el Señor, todavía así te niegas a ti mismo a pesar de la tentación que se te presenta, eso es lo encomiable. Pero que nadie te haya dicho nada. No, es que sí lo han pensado, pero no te lo han dicho. Y el asunto es cuando está la gota, pum, pum. Como ustedes, hermanitas, que trabajan en fábricas y que el impío, hijo del diablo, todos los días te dicen, qué hermosa se ve Alejandra, qué hermosa se ve Paulita, qué hermosa se ve Remigia. Y todos los días. Y dice, y mi marido que nunca me dice nada. Al contrario, lo que me dice, ya es hora que rebaje, corta. Mira la gran viola que tenés. Aunque la querés disfrazar con la faja, de nada sirve. ¿Me están oyendo? Tampoco le digas mentiras. Porque eso tiene doble crimen. Dile la verdad. Y entonces, y acá, allá en el trabajo, todos los días, te llevan un jugo, te llevan esto, te llevan lo otro, y está la gota. Y aunque sea piedra, la gota hace hoyo. ¿Me están oyendo? La gota hace hoyo. Y ahí es donde se demuestra de qué material estamos hechos. Ya vamos a terminar. Vean ustedes que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Por qué no vino antes? Llegó en el momento más difícil para el Señor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahora el diablo también sabe Biblia, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: pero también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo, porque la tercera es la vencida, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Y el diablo le va a obedecer, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servía. Ahí sí alabe a Dios. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, el arma que usó fue la palabra. Escrito está. Escrito está: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay algo que debemos recordar antes de terminar. Primero, que la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa para enfrentar al enemigo. Número 2, que el nombre de Jesús no es un nombre mágico. No es como abracadabra, seca vereca, tumba la tumba y la puerta se abre. No, no lo es. Y ejemplo de eso es el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando se nos habla de los 7 hijos de Esceva. Ahí en Hechos capítulo 19 versículo 12 al 16, porque lo vamos a leer de todas maneras, ya faltan 4 o 5 minutos, nos da oportunidad. ¿Y qué dice ahí en Hechos 19, 13 al 16? Oiga lo que dice. No, 19. Hechos 19, 17. Hechos 19, del 13 al 16. A ver si este es, a ver si no me he equivocado. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, no negamos que hay personas que tienen espíritus malos, que no son cristianos todavía, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En otras palabras, ellos habían visto que a Pablo le funcionaba. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Eran 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hay gente que quiere usar el nombre de Jesús, pero no tiene la autoridad para ministrar en el nombre de Jesús. No todos tenemos esa autoridad para ministrar, aunque todos somos llamados, pero no todos tienen la preparación y la autoridad. Ejemplo de ello es cuando le llevaron a aquel muchacho lunático a los apóstoles y no pudieron hacer nada. Y el Señor le va a decir: este género no sale sino con oración y ayuno. Pero verdadera oración y ayuno. Porque alguien que me venga a mí hablando de ayuno y tiene el estómago que no le cierra el pantalón. Mano G. Ávila era un hombre que no tenía que decir que ayunaba, porque su cuerpo se veía que ayunaba. ¿Me está entendiendo? El que lo hace, se puede ver que lo hace. Y el que no lo hace, se puede ver que no lo hace.
Pónganse de pie porque ya nos vamos. Judas capítulo 1 versículo 9. Vean ustedes cómo el arcángel Miguel, cuando se enfrentó con el enemigo, no reprendió a Satanás en su propio poder. Esto no lo olviden. No reprendió a Satanás en su propio poder, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y entonces, ¿cómo es posible que hoy hay hermanos y hermanas de esos de la guerra espiritual? Yo te ordeno. Que tú no ordenas nada. Yo te saco, que vas a ver que te vas, porque no sabes con quién te estás metiendo. Así los hermanos, ¿no? Empiezan a platicar con el diablo. A Eva le fue mal por platicar con el diablo. Nunca platique con el diablo. Platique con Dios. Usted no ha sido llamado a platicar con los demonios, ni a hablar con los demonios. Si no, le puede pasar lo que le pasó a Eva. Así que eso de que usted llega: te saco, te reprendo, te ordeno. Yo he escuchado ese tipo de ¿cómo se llama? De oraciones. ¿Y cómo dijo el arcángel Miguel? El Señor te reprenda, Satanás. Nada más en el poder de su fuerza. Tenemos que ir en el poder de su fuerza. Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús, ordénale a este demonio que salga. Y por eso es que usted ha orado por gente y no ha sucedido nada, porque usted ha llegado en su poder. Un medio ayuno hizo hasta las 12 y ya piensa que tiene autoridad para sacar demonios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Próximo